Hoy todos hablan de cultura en LinkedIn, en redes, en foros, en las empresas e incluso repetimos frases como la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Pero, ¿qué significa realmente cultura? ¿Es lo que la empresa dice que es o lo que sus colaboradores viven todos los días? Hoy lo conversamos con Jennifer Villanueva en RH Sin Filtro. Ella es docente de posgrado, consultora en transformación organizacional y tiene más de 18 años de experiencia en el mundo corporativo. Algo que nos llamó mucho la atención cuando conocimos su trayectoria es una frase con la que ella misma define su forma de trabajar. Hago que las cosas pasen. Porque Jennifer no solo diseña estrategias de persona y cultura, también las ejecuta, las mide y las convierte en resultados para el negocio. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ti, Vale, y a todo el equipo. Realmente estoy encantada de poder estar con ustedes y hablar sobre un tema que me gusta, cultura. Genial, entonces, en línea con eso, vamos a de frente entrar en materia. Okay. Nosotras decidimos hablar de cultura y de hecho invitarte, porque algo que vemos constantemente en redes es que cada vez hay más empresas que comienzan a apostar por transformar su cultura, por demostrar su cultura. Por otro lado, vemos también a colaboradores hablando de cultura. Y hasta cierto punto notamos en algunos casos que hay una sintonía, pero en otros casos que hay una disonancia. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es cultura realmente? ¿A qué le llamamos cultura en el mundo corporativo? Bueno, si tú me preguntas qué es cultura, yo quisiera más bien decirte qué no es. Ok. Es el cuadro de valores que está en la pared de la recepción de las empresas. Realmente la cultura es un patrón de comportamientos. ¿Y sabes cuándo tú ves que se repite ese patrón? Cuando nadie ve a los colaboradores. Cuando hay mucha presión en la empresa, ahí es la cultura. Eso es real. Y para mí hay 3 factores claves para hablar de cultura. Capacidad. Ok. ¿Qué tengo que saber? ¿Qué me enseñas? Oportunidad. El sistema, ¿qué es lo que me permite? Y realmente la motivación. ¿Quiero hacerlo? ¿Realmente quiero hacer un proceso de cultura? Entonces, si lo llevamos a una empresa, algo que hacemos cotidianamente, por ejemplo, es el feedback. Yo me imagino que tú has escuchado que muchas organizaciones dicen, hay que capacitar a los líderes en feedback. No saben hacerlo. ¿Sabes qué? A veces creo que los colaboradores se molestan, están tristes, no saben cuál es su resultado. Capacítalos. Perfecto. Enseñas en los talleres, explicas técnicas. Hay sesiones. Esa es la primera etapa. Pero ¿cuándo se presenta la oportunidad y la motivación? Eso lo dejan de lado. Las empresas creen que eso aparece por default, pero no es así. Realmente para hablar de oportunidad, y si lo alineamos a este feedback, ¿cuál es el espacio y el tiempo que tú me das para hacer ese one-to-one? ¿Realmente mi agenda me lo permite como líder? ¿Me permites, no? ¿Tu sistema me permite hacer eso? Claro, es como que me exiges algo, pero no me das los recursos a nivel de tiempo, espacio, para poder hacerlo. Exacto. Y la motivación, realmente yo tengo la confianza de que este proceso de feedback que voy a hacer va a impactar positivamente en mi colaborador, o lo haces por un trámite. Porque recursos humanos manda un correo diciendo, tenemos este plazo para hacer la evaluación de desempeño y este plazo para hacer el feedback. ¿Es trámite lo que me estás pidiendo? Entonces, ahí tú puedes observar realmente tu cultura. ¿Qué es cultura? La cultura no es lo que tú declaras. La cultura es lo que el sistema permite que se diseñe. Entonces podemos decir que la cultura está muy, muy amarrada a una palabrita importante que es la coherencia. Por supuesto. Es que si tú dices en tu pared que acá vivimos la integridad, la innovación, la pasión, entonces, ¿por qué castigas el error? Si hablas de innovación, ¿por qué estás molesto todos los días cuando algo no funciona? Si estás declarando la pasión, y la pasión es, a pesar de los problemas, siempre tenemos una sonrisa, ganas de salir adelante. Entonces, no hay esa coherencia. Por eso es que te dije, dime lo que no es cultura. Y lo que muchas empresas todavía creen. Claro, diséñalo bonito, colócalo, pero ¿lo vives? Interesante. Y de hecho me quedo con una partecita que comentaste al inicio. No es los valores que están plasmados, no sé, en tu decálogo, en tu inducción o en la pared. Y desde ese frente, ¿quién
comienza a construir esa cultura? ¿Quién pone los lineamientos de esto es lo que se va a vivir de manera coherente? Lo hacen los líderes, lo hace la alta dirección. La alta dirección es la que dice cuál es la filosofía de la cultura, porque ellos son los que pusieron el primer ladrillito. Ellos son los primeros que entraron a trabajar. Es un negocio, ¿no? Claro. Ellos lo construyeron, entonces ellos tienen que marcar esa pauta. Esta es mi filosofía. Así quiero que se viva mi organización. Bien. ¿Y dónde parte el quiebre entre la expectativa que puede tener esta alta dirección, estos líderes, estos dueños, con la expectativa que tienen los colaboradores? Porque algo que nosotros vemos constantemente es, nuevamente, ¿no?, esta fractura en la claridad que ellos puedan tener de cómo quieren vivir la cultura de su compañía versus cómo los colaboradores sienten que deberían vivir la cultura de la compañía. Lo que pasa es que ese quiebre aparece con los líderes, porque yo como dueña pienso que mi compañía es una compañía de valores, de principios, con un liderazgo claro, una misión, un propósito, y eso es lo que yo te estoy ofreciendo. Pero aparecen estos líderes y entre el quiebre, no, pero yo no vengo de esa experiencia. Sí. Yo vengo de un sistema en donde acá te miden por un resultado. No me miden por conversar contigo, no me miden por conocer tus motivaciones. Y ahí aparece ese quiebre. Yo vengo de una experiencia diferente, tú me has contratado para dar resultados. No me has contratado para motivar, no me has contratado para liberar el potencial de mi equipo. O sí, me has contratado para eso. Entonces los colaboradores ingresan con una expectativa. Y imagínate a alguien que viene de una cultura realmente orientada a personas, con un propósito claro, enfocada a aprendizaje. Y yo llevo una cultura jerárquica que me dice, siéntate y trabaja 8 horas, no te muevas, si es posible quédate ahí. Pasa. Sí, pasa. Entonces, si tú no estás sentado a las 8 horas, no estás trabajando. Ahí ocurre el quiebre. Entonces, realmente no hay una conexión y claridad entre la alta dirección, entre los líderes y los colaboradores. Es como la triada, ¿no? Es una triada. Exacto. O sea, cada uno de repente tiene en su mente, como te digo, una cultura diferente en esta compañía. Perfecto. Y en esa línea, hoy en día, todas las empresas tienen que transformar su modelo de cultura. ¿De qué depende? ¿Cuándo yo como dueño o como CEO debería de sentir una alerta de que mi cultura debe de comenzar a trabajarse, transformarse, evolucionar? ¿Cómo? ¿Qué síntomas hay para yo poder decir, tengo que ponerle atención y tengo que prestar atención a la cultura? Es buena pregunta, Vale. Lo que pasa es que la mayoría utiliza transformar porque está de moda. ¿Ok? Pero no realmente porque tu compañía lo necesita. De repente lo que tenemos que hacer es un alineamiento entre la cultura y tu nueva estrategia. Y efectivamente, de repente no necesito romper y reconstruir la cultura, sino solamente alinearla. Okay. ¿Y en qué momento se puede dar? Por ejemplo, cuando hay una fusión de empresas, cuando hay un crecimiento muy acelerado, por ejemplo, cuando hay un cambio generacional de gerencia, un desalineamiento entre la cultura y el modelo ya de negocio. Ahí puedes hacer transformación. Pero primero deberías preguntarte en este diagnóstico que vas a hacer, que es la primera etapa, ¿realmente necesito cambiar la cultura? ¿O lo que necesito es que más bien los líderes se alineen a la cultura que ya tengo? Por ejemplo. Entonces, esas preguntas no nos hacemos. Solamente nos enfocamos en sí, transformar, todas las compañías lo están haciendo. No. Primero pregunta si realmente solamente es un alineamiento. Es diferente. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo saber si una empresa está lista para dar ese paso? Mira, para que una empresa esté lista, primero tiene que hacer una pregunta muy sencilla. ¿Cuál? Antes del diagnóstico, sentarse con su gerente general y decirle, ¿realmente estamos listos para que tú te incomodes en el diagnóstico? ¡Wow! ¿Y quién hace esa pregunta? Porque también creo que eso genera hoy en día, podría generar una polémica, ¿no? ¿Quién lo hace? ¿Lo hace la gerencia de gestión humana? ¿La hace un externo? ¿Quién hace eso de pararse frente al CEO y decirle, ¿estás dispuesto a incomodarte? Bueno, no pararnos, pero de repente sentarnos y tomar un café, pero sí debería ser el líder de recursos humanos, porque
no soy la dueña de todo el proceso de transformación, eso todos los líderes somos los dueños, pero yo soy la que acompaña en este proceso, la que da el soporte, la que es realmente la arquitecta. Entonces, sí debería sentarme y hacerle esa pregunta, porque si no está listo, no va a haber un cambio de comportamiento visible. Y él es el primero que debería estar listo para eso. Realmente cuando se hagan entrevistas, cuando se hagan focus, las personas no van a hablar genuinamente. Entonces, eso también tenemos que tener claro. Si el gerente general no está dispuesto a generar realmente este cambio, es porque tampoco no es tolerante de repente justamente esta incomodidad a corto plazo. Claro. Fíjate que nos has abierto un poco más el campo, porque yo particularmente pensaba, bueno, si se quiere transformar cultura es ver si los líderes están listos, si están capacitados, un tema más de habilidades. No lo había visto desde esta perspectiva de comenzar desde el CEO a ver si está listo para generar estos espacios de incomodidad o de fricción, ¿no? Pero me parece potente. Sí, es que deberías, porque imagínate que hagamos una inversión. Normalmente las personas de recursos humanos, y yo sé que tú lo ves en las redes, publican, sí, queremos empresas expertas en temas de consultoría, de diagnóstico, de transformación cultural. Yo cuando leo eso me pregunto, ¿te has sentado con el gerente general y le has preguntado si está listo para esa incomodidad, para poder ver ese resultado y decir, sí, esto está pasando en la compañía, antes de ponerte a cotizar o buscar proveedores? ¿Y qué pasa si, en línea con lo que comentas, qué pasa si gestión humana ya lo detectó, sabe que sí se necesita por ahí un alineamiento o una transformación, ya se sentó, hay un sí quizás de la gerencia general de sí, yo sí estoy dispuesto, pero es más de boca hacia afuera, no necesariamente con conciencia? ¿Qué acciones ahí toma gestión humana? Lo que pasa es que no solamente es sentarme a hacer la pregunta, es poder hacer una presentación y explicarle paso a paso cómo es el proceso. Por ejemplo, cuáles son las posibles preguntas que te van a hacer. De repente el resultado no es lo que esperas. ¿Estás listo para ver ese resultado? Entonces hay que ir más allá de la pregunta. Es, mira, estas son las posibles preguntas que te van a hacer. Estas son las entrevistas, así vamos a necesitar que participen los líderes de cada área, necesitamos este tiempo. ¿Estamos listos para todo eso? Y después de ese diagnóstico, ¿vamos a empezar realmente el proceso de transformación? Ok, es todo un acompañamiento, digamos. Claro, porque al final en mi rol de gerente de recursos humanos, yo tengo que ser una asesora estratégica. Interesante. Entonces, asesorarte es también explicarte todo el impacto que va a tener este proceso de transformación, si en caso detectamos que es eso, en la compañía. ¿Cómo es que va a impactar en los indicadores del negocio? ¿Qué tiempo necesito? Todo eso hay que preguntar. Ahora, yo noto de que hay un interés, nuevamente en redes, por estas empresas grandes o estas empresas que han crecido muy rápido. Pero si me centro en estas empresas pequeñas, medianas, que sí están comenzando ya a crecer en números, no sé, en margen, en facturación, etcétera, y que ya quieren también meterse en el tema de comenzar a trabajar cultura, procesos de gestión. ¿Cómo sería el paso a paso? Porque una empresa grande pues, puede invertir incluso en una consultora externa, pero las más pequeñas no necesariamente, lo tienen que hacer con su equipo interno muchas veces. Claro. ¿Cuáles serían esos pasos? Porque ya delimitamos que un primer paso es sentarme con el CEO, nos queda clarísimo. Una vez que ya está eso alineado, ¿qué seguiría? Lo que pasa es que tenemos, en caso de compañías más pequeñas, primero también tenemos que evaluar si mi equipo está listo para hacer ese diagnóstico, si realmente tiene los conocimientos. Claro. O sea, yo como gerente general de una compañía puedo decir, sí, yo quiero hacer el proceso de transformación, pero voltea y mira al equipo. ¿El equipo está listo? ¿Tiene los conocimientos? Esa sería la segunda pregunta. ¿Conoce los modelos? ¿Entiende las metodologías? Claro. ¿Lo puede hacer? Sí, vale. Un equipo de recursos humanos no necesariamente tiene que contratar un consultor, pero la pregunta es, ¿sabe lo que va a hacer, el paso a paso? ¿Sabe cómo va a ser el diagnóstico? ¿Cuáles son las herramientas que va a usar? Entonces, todo eso debemos conocer previo.
Y en este proceso también explicarle cuál va a ser el impacto en la compañía. Claro. ¿Lo hacemos? No. Entonces, Nuevamente entra el si es el momento o no es el momento. Exacto. Tenemos a las personas realmente preparadas para hacer un diagnóstico cultural en la compañía. Exacto. Y me quedo con diagnóstico, porque esa también es otra de las dudas que teníamos esta noche, y es cuánto toma hacer ese diagnóstico. El diagnóstico cuesta mucho, es muy complejo. ¿Qué variables hay de tener en el diagnóstico? Hay una metodología, es más abierto. ¿A qué le llamamos diagnóstico? Es que el diagnóstico primero debe ser honesto. Ok. ¿Sabes? Porque yo veo muchas consultoras que obviamente desarrollan diagnósticos y justamente aparece lo que hablamos antes. ¿Realmente se necesita transformación o es solamente alineamiento? Sí, este diagnóstico debe ser honesto primero y efectivamente debe primero tener claro cuáles son las herramientas que voy a utilizar. Definir, por otro lado, cuál es la metodología también que voy a definir en mi diagnóstico. ¿Quiénes van a ser los observadores? ¿Quiénes son los que participan? Entonces, generar justamente este acompañamiento también a través de los focus, de las entrevistas, todas las herramientas que tú como consultor o equipo de recursos humanos en este caso puedas desarrollar y tener claro, como les dije, esta metodología. Entonces, generar todo este proceso puede demorar 30 días. De repente en una compañía, es que también hay que evaluar los tiempos. No necesariamente es, yo saco las citas hoy y mañana me confirman todos, ¿no? Claro. Entonces puede demorar de 30 a 45 días a veces. Depende de la compañía, el headcount. ¿Podría demorar más también? No debería. Yo pienso que 45 días es suficiente para poder hacer este diagnóstico. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué no podría demorar más? O sea, lo pregunto porque también imagino que algo que influye es el tamaño de una compañía también, ¿no? ¿O no? Sí, sí influye el tamaño de la compañía, pero es un tiempo realmente prudente para poder generar justamente esta información, esta data que queremos que sea real, para poder obtener justamente cuál es la cultura viva versus lo que tú has declarado, ¿no? Sí, es un tiempo más razonable. Genial. ¿Y cómo entra en toda esta ecuación la comunicación? Mira, la comunicación en la cultura es un vehículo. ¿Ok? O sea, es un vehículo que efectivamente te va a ayudar en el proceso de explicar qué es lo que nosotros queremos en la compañía, cuál es el modelo de cultura, qué es lo que vamos a trabajar, pero no es lo que define el éxito de la cultura. Okay. O sea, es un vehículo que vas a utilizar. El éxito es realmente otro aspecto. Y quedándome con el éxito, porque justo acá tenía la pregunta que seguía y era, ¿cómo siente un colaborador? Porque hemos hablado de que los alineamientos o la transformación, dependiendo lo que se necesite en el momento, se trabaja desde el CEO y se va bajando en cascada con los líderes. Digamos que ellos son el motor que va impulsando toda esa transformación. Pero finalmente eso decanta también en los colaboradores. Por supuesto. Entonces, ¿cómo siente un colaborador que la cultura realmente está cambiando? Y esta pregunta a la vez está amarrada a otra que veníamos discutiendo con las chicas, y es ¿en cuánto tiempo se puede ver que ya está tomando forma este alineamiento o que ya está tomando forma esta transformación, ¿no? Y lo pregunto ¿por qué? Porque he visto posts en redes que hablan sobre una cultura no se puede cambiar de la noche a la mañana, o una cultura no se puede cambiar en 8 meses, o una cultura no se puede cambiar pues en un año. ¿Hay un tiempo para decir se logró o es algo dinámico? Ya, vamos por partes. Ok. El impacto. Sí, efectivamente, mira, los colaboradores no ven el cambio, que eso es lo primero que me comentabas, justamente por comunicados, porque yo hago una fiesta, porque yo hago un evento. ¿Sabes dónde realmente los colaboradores pueden observar el cambio? En los momentos de la verdad. Y esos momentos de la verdad son cuando la organización toma decisiones, cuando la organización actúa en base a un error grave. ¿Cómo actúan los líderes cuando alguien se equivoca? ¿A quiénes ascienden? Por ejemplo. Y algo importante, ¿qué pasa cuando un colaborador dice algo incómodo y el jefe está presente? ¿Cómo reacciona?
los colaboradores se dan cuenta del cambio, de lo que ellos observan, no de lo que la cultura que tú declaras. Sino de lo que viven, lo que Por palpan. supuesto. Y si los comportamientos antiguos siguen ganando, entonces tu cultura no ha cambiado. Pues. Sigue igual. Porque si yo te digo algo incómodo y tú te molestas, no me hablas o me despides, entonces ¿qué cambió? Exacto. Ahí te das cuenta. Exacto. Yo no creo en los comunicados. O sea, efectivamente, tú puedes decir, esta es la cultura declarada. Ahora, esta es lo que vamos a vivir en la compañía. Pero lo puedes observar. Y en el tema del tiempo, no hay un tiempo exacto. O sea, hay estudios que ya se han realizado en Harvard y efectivamente hablar de cultura y talento puede demorar de 5 a 7 años en una compañía. Pero esto es dinámico, esto se va desarrollando. Tú comienzas a observar los comportamientos en un proceso. Hay algunas compañías que de repente puedes comenzar a medir. Dices, oye, estoy viendo cambios en 6 meses. Estoy empezando a ver cambios. Algunas de repente pueden aparecer en 9, otras en 12. Entonces, depende mucho de la compañía. Y si la cultura tiene que ver mucho con, hasta cierto punto, creo que con percepciones y con coherencia, ¿cómo se mide la cultura? Lo que pasa es que la cultura, yo lo veo a través de 2 indicadores. Normalmente, las compañías lo miden a través de indicadores de resultados. ¿Cuáles son los indicadores de resultados? Mira cómo va el NSP, cómo va la productividad, cómo va la rotación. Utilizan lo clásico que todos conocemos. Pero ¿sabes qué? Hay unos indicadores que son adelantados para mí. Yo utilizo ese término, adelantado. ¿Sabes por qué? Porque realmente se enfocan en observar el comportamiento, en tomar esos pulsos de control, en poder medir realmente cuál es la participación en esas sesiones de acompañamiento que son claves en la cultura. Nuevamente con los líderes. Por supuesto, porque mira, si en 90 días tú no ves que tus indicadores adelantados se están moviendo, el problema no es replantear el proyecto de cultura, el problema es realmente entender cuál es la palanca que no está funcionando. Porque a ti de qué te sirve que el indicador del negocio te diga que estás fallando, si ya es tarde. Cuando tú mides ese indicador, ya pasó tiempo, ya pasó más de un mes. Claro. Entonces, ¿qué acción vas a hacer? Tú no puedes esperar que el indicador del resultado del negocio te diga, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no está funcionando. Si yo te digo eso, yo te respondería, ya es tarde en este momento. Por eso es que están esos indicadores como que adelantados. Podría venir incluso hasta la resistencia de seguir por ese camino, pues, ¿no? Porque no me está funcionando. Claro, o sea, es que no va a funcionar. Entonces, ahí es donde fallamos a veces los líderes. Ok. ¿Y dónde entra clima? Porque también es otro término que veo, y es más, veo cada vez que más empresas se matan y se desviven por mostrar sus buenas prácticas de clima, ¿no? ¿A qué le llamamos clima? ¿Y cómo clima entra a jugar en la ecuación de cultura? Mira, el clima es una percepción de los colaboradores. Y para mí puede estar arriba como puede estar abajo. ¿Qué pasa si hoy día te digo a ti, vale, te he aumentado el 30% de tu salario? Me emociono. Ya, ¿y qué pasa si yo te paso la encuesta de clima? Voy a ponerte, pues, ¿Me vas a poner 20? No. Ya, entonces, son percepciones. ¿Qué pasa si yo te digo, yo le digo a toda la compañía, ¿saben qué? Se cancela la fiesta. No va a haber, no podemos hacerla. Ay, pero ¿por qué? Si todos los años me las he hecho. ¿Y qué pasa? Efectivamente. ¿Y qué pasa si yo justo en ese momento comparto la encuesta? ¿Tú crees que me van a calificar bien? No. Ya, entonces nos medimos a través de percepciones. Y efectivamente, el clima sí forma parte de los resultados de un negocio, pero no tiene el impacto que en este caso vemos en el estilo de liderazgo, por ejemplo. Entonces, ¿está en la ecuación? Sí. Pero lo que más me pesa dentro de la cultura es el estilo de liderazgo. Eso sí impacta. Si hablamos en números, queremos hablar un poquito en números, me impacta como en un 70-30. Algo así, si hablamos así en números. Y eso impacta resultados de negocio. Entonces, si yo soy líder de recursos humanos, realmente ¿dónde debes poner foco? ¿En el estilo de liderazgo o en el clima? En el estilo de liderazgo, de todas maneras. Efectivamente. Yo no estoy diciendo que el clima no suma, pero si vamos a hablar de pesos, yo me enfocaría directamente en los líderes porque al final ellos son los portadores de la cultura en el día a día.
Los colaboradores no viven la cultura de la Ujú. organización, viven la cultura de su jefe. ¿Cuál? Eso es diferente. ¿Y por qué si esto, o sea, es más, te escucho y digo, oye, es obvio, ¿no? Es obvio porque más pasamos tiempo con nuestro jefe, con nuestro líder, y obviamente tenemos una influencia grande de, es más, en algún momento hablaba con mi hermana que también se dedica a recursos humanos y ella me decía, los equipos son el reflejo de los jefes muchas veces, ¿no? ¿Por qué entonces, y esto ya vendría a ser una opinión muy personal de tu parte, por qué entonces las empresas se matan y se desviven en invertir más en estos programas, no sé, de beneficios, en estos programas pues de la fiesta, de los eventos, y no tanto en un programa más robusto que fortalezca las habilidades y el modelo de liderazgo? Lo que pasa es que yo pienso que las organizaciones todavía estamos viendo lo urgente, el satisfacer necesidades de nuestros colaboradores, pero no estamos viendo realmente lo que es importante, en lo que debemos trabajar. Claro. Porque el darte yo un beneficio y decirte que mañana tienes el 50% de descuento en Cineplan te va a dar gusto, Uh-huh. pero es a corto plazo, ¿me entiendes? Y eso es lo que todavía las organizaciones se enfocan. Sí, darle estos beneficios, como tú comentas, pero ¿por qué realmente no impactamos en el bienestar? Y se confunde, no, yo estoy dándole bienestar. Claro. Bienestar si te enfocas en el bienestar físico, claro, si te enfocas en la parte emocional, si te enfocas en la parte social, eso es lo que estás haciendo y cómo ese bienestar realmente retorna a la compañía y retorna en dinero. Económicamente. Pero tienes que trabajar algo que sea realmente sólido y que tenga claro cómo es que va a retornar. Y que tienes impacto en los resultados del negocio. Es que mira, un gerente de recursos humanos no puede vivir en su oficina, tiene que entender el modelo de su negocio, porque Claro. él participa de un comité directivo y tiene que opinar. ¿Cómo me siento con 6 personas más a debatir de una compañía si solamente voy a decir que voy a implementar un programa? Claro, es como que suena como una iniciativa más. Efectivamente, y una iniciativa que a veces no tiene el impacto que nosotros queremos. Y a veces aparece también esa pregunta, ¿pero por qué mis iniciativas no se consideran? Sí. O por qué no me aprueban presupuestos también. Pero ¿no? es que tu iniciativa no está alineada al negocio. Genial. Eso es diferente. Si tú me muestras que el programa que vas a hacer va a impactar positivamente en los colaboradores, sí, pero también en el negocio, yo te voy a comprar ese proyecto y te voy a dar presupuesto, porque sé que estás impactando, imaginemos, ¿no? Un programa que impacta positivamente en los hábitos de los colaboradores, en mejorar temas de gestión, de productividad. Entonces yo digo, wow, o sea, van a dejar de hacer estas cosas tan operativas y van a enfocarse realmente en lo estratégico. ¿Y eso en qué va a impactar? En los resultados. Las personas van a ser también más, justamente más productivas, de repente va a generar innovación, van a generar propuestas. No lo hacemos. Todavía falta un largo camino. Sí, y esto está amarrado, o crees que está amarrado a la preparación que recibimos los que nos dedicamos a la gestión humana? ¿O de dónde parte? Porque yo francamente recuerdo mi época universitaria y no te enseñan eso, lo vas aprendiendo en el día a día, ¿no? Y sí me he topado con personas que se enfocan más en el hacer, las iniciativas como tal, pero no en medir el impacto, no medir si va en concordancia con los ingresos del negocio y demás. Entonces, ¿dónde es que, y por qué te pregunto esto? Para las nuevas generaciones que vienen, los chicos que recién salen de la universidad, que están visionando el yo quiero volverme más adelante de repente un gerente de gestión humana. Lo que pasa es que la universidad te da estos conocimientos, la parte teórica, pero lo que pasa es que también tienes que seguirte preparando. Claro. Y efectivamente en el día a día, con la experiencia, con los casos que vives en la compañía, tú aprendes. Entonces, es importante que no solamente te enfoques en recursos humanos, sino que aprendas, por ejemplo, de finanzas. ¿Por qué no llevas un curso sobre operaciones? ¿Por qué no llevamos un curso sobre marketing? Entonces, si tú te vas a encasillar a solamente llevar programas de recursos humanos, obviamente toda tu experiencia, tu know-how va a estar alineado a eso, pero ¿cómo yo impacto nuevamente en una organización?
entendiendo todo el modelo de negocio. Y Como para abrirte, entenderlo, ¿no? efectivamente, y necesito generar también ese acompañamiento con mis pares, ¿no? Claro. Y explícame por qué tenemos ese resultado, por qué tenemos ese número en el inventario, por qué Ya. no estamos llegando a las ventas. Desde ahí tú puedes decir, mira, desde mi posición de recursos humanos y en base a lo que ya entiendo el modelo, yo puedo impactar positivamente así. Perfecto. ¿Lo hacemos Perfecto. o no? Me queda clarísimo la importancia por un lado, hablando de cultura de la coherencia, del rol que asumen hoy en día tan importante los líderes, y por otro lado, la preparación a la que nos debemos de exponer y someter constantemente los que nos dedicamos a gestión humana. Ahora, una pregunta que también tenía acá apuntada era, ¿en qué lugar debería tener el error y la resistencia dentro de una transformación cultural? ¿Cómo entran esas dos palabritas? Porque algo que mencionaste al inicio también era eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que la resistencia se va a dar siempre al cambio, pero Claro. ahí también aparece el no creo, el no quiero, el no puedo. Entonces, ¿qué es lo que realmente es una desconexión emocional? Es el no quiero. Entonces, ¿sabes por qué aparece eso? Porque cuando yo hablo con alguien, aparece una palabra acá en la frente. Cuando alguien te dice no quiero, es porque acá aparece pérdidas. Esa persona está perdiendo algo. Y cuando un líder tiene resistencia, no le lleves a resistencia, llévalo a miedo. A miedo. ¿Sabes por qué tiene miedo? Porque al tú cambiar los comportamientos, de repente vas a evidenciar que él ya no debería estar en esa posición, que no tiene las habilidades, tiene ese miedo de que lo puedas hacer. Ahí es donde aparece la resistencia. ¿Y cómo acompañar a esta persona? Es que más bien, en vez de hablar de resistencia, deberíamos decir, ¿sabes qué? Vamos a generar información. Más bien debería sentarme con ese líder y decirle, ¿cuál es tu miedo? ¿Cómo te puedo ayudar? Te quiero acompañar en este proceso. Es diferente a que yo te imponga qué es lo que tú tienes que hacer para ese cambio. Conoce su miedo. Escucharlo y saber cómo acompañarlo y generar justamente los drives que van a hacer ese cambio. Pero si tú quieres imponer y armar un cuadro y decir, este es tu plan de gestión de cambio y estas son las acciones y hay que capacitar a las personas, pero ¿quién escuchaste? ¿Cómo construiste ese plan? Es bajar y construirlo con ellos, finalmente. Claro, ¿realmente entendiste cuál es su pérdida? ¿Entendiste sus miedos? Y toda transformación cultural atraviesa por esta montaña rusa de emociones entre miedo, frustración, o es que hay algún modelo o hay alguna vez, no sé si te haya tocado pasar una transformación cultural donde todo fluyó y todo salió perfecto. No, no pasa eso. Siempre hay resistencia. Recuerda que en las organizaciones tenemos todas las generaciones. Exacto. Entonces encuentras los baby boomers, los millennials, la generación X, los centennials. Entonces siempre va a haber estos temas de resistencia. Siempre vas a encontrar personas también que te digan que no conocen, que no entienden qué estás hablando. Y desde tu experiencia, una cosa es pues nosotros ir haciendo, ya hablando de gestión humana, haciendo este acompañamiento, ¿no? Pero lógicamente ese proceso de acompañamiento no solo genera frustración o un cúmulo de emociones en el líder y en el colaborador o en el CEO, sino también en nosotros que somos los que modelamos esa transformación. Desde tu experiencia, ¿cómo has lidiado también para que esa frustración no se lleve a un lado negativo o a un plano de querer tirar la toalla? Quizás, ¿cómo trabajar la resiliencia en todo ese proceso de transformación, sabiendo de que eres como que el impulsor del proyecto, es quien va, el arquitecto, por ejemplo? Claro, pero yo no me adueño del cambio, porque al final yo no soy la policía de la cultura. O sea, eso es importante. El cambio lo vemos todos. Acompañar al equipo sí es importante. Y acá aparece algo clave que también mencionaste, el escucha. Yo necesito escuchar a mi equipo. ¿Cuáles son justamente las frustraciones que tienes? ¿Cuáles son las barreras? ¿O qué obstáculos se les ha presentado? Entonces, poder abrirles el camino. Es que, ¿sabes qué pasa, vale? Que como líder, no es que yo vaya adelante diciendo qué es lo que tienen que hacer. Yo debería escuchar los obstáculos de ellos y yo más bien abrirles el camino y decirles qué pasa. Esa es la diferencia. Perfecto. Jennifer, hasta aquí ha estado interesantísimo toda
toda esta sección de preguntas. De hecho, me he terminado enamorando mucho más del tema de cultura, que como te digo, lo veo constantemente en redes, que cada vez son más las empresas que están hablando, pero hasta cierto punto también lo sentí y por eso te invitábamos como una moda, más como algo coherente que de verdad quiero hacer, ¿no? Sin embargo, ahora más abierto más el horizonte. Ahora, yo te había comentado cuando te invité que en este programa tenemos dos partes. La parte como más política, ¿no? Más formal. Y la parte sin filtro, muy haciendo honor al nombre del podcast. Entonces, para esto voy a invitar a mi compañera, mi partner, Daniela, que es la encargada de llevar a cabo este segmento que lo inauguramos hace muy poco. Yo he estado súper atenta ahí atrás, pero ya llegó la hora de las preguntas un poquito más picantitas, entonces tú vas a escoger al azar y yo te voy a leer la pregunta para que tú puedas responder. A ver. Vale. ¿Qué pregunta irán a hacer? Empezamos. Uy, una cultura muy fuerte también puede convertirse en una cultura cerrada que rechaza a quien piensa diferente. Sí, y a veces hasta expulsa, porque piensa que esta persona más bien es un problema. Y levantar la mano y decir algo incómodo, que es lo que hablamos, hay culturas que no les gusta. Que no lo permite. Porque esperan de que tú te alinees a lo que tu jefe dice. Sí, es verdad. Sí pasa. Sí pasa. Como que te bloquean, que no. Te ponen un stopper porque rompes con lo que está ya direccionado. Sí, es que hay personas que piensan que todos debemos pensar de la misma manera y no es así. Yo pienso que algo importante que debemos tener claro es que la diversidad es una fortaleza y el que seamos diferentes más bien contribuye a que el equipo crezca. Exacto. Y a que se genere lo que todas las organizaciones piden, innovación. Pero entonces, si tú no permites que alguien piense diferente o si tú estás acostumbrada a hacer un proceso en 10 pasos y llega alguien y te dice, oye, ¿se puede hacer en 5? Y tú dices, no se puede. ¿Estás seguro que no se puede? Pero primero revísalo, léelo, valida. Era algo que decíamos en un video corto que sacamos, si no toleras el error, no pides innovación, sino pides obediencia. Por supuesto, porque si tú hablas de si todavía lo colocan, ¿no? O sea, colocan de sus valores innovación, pero al primer error que yo cometo me llamas la atención. Entonces, ¿qué es lo que provoca en los colaboradores? Mejor me callo, porque si me vas a estar llamando la atención por todo y encima te molestas y ya no me hablas, entonces, mejor me callo. Tal cual, perfecto. A ver, vamos con la segunda. Las preguntas tan picantes, ¿no? Uy, ¿cuál es la mentira más grande que has escuchado cuando una empresa habla de cultura? Ay, qué difícil. He escuchado varias. A ver, bueno, que dicen que acá son personas que trabajan de manera colaborativa, que realmente se preocupan por el equipo, pero al final no existe esa colaboración. Las decisiones o las consultas las toman 2, 3 personas. Tal cual. Entonces, no hay realmente una participación genuina, es falso. Y suele pasar en las empresas muy jerárquicas, sobre todo. Sí, y algo que también he escuchado es que acá respetamos a todos. He escuchado a alguien en una compañía que dijo, no, esta organización siempre hay respeto, pero lo que hablamos hace rato, pero yo pienso diferente. Entonces, yo di una idea diferente, funcionó, pero nadie es capaz de decir, te felicito. De reconocer. Qué buena idea. Mira, yo no creía que esto iba a funcionar, pero sí lo hizo. Entonces, más bien lo que haces es decir, ok, sí. Y no reconoces ese logro. Entonces, es falso que dices que respetas las opiniones. Y ese respeto debe ir con el reconocimiento. Si tu idea funcionó. Yo no creía reconocerlo, pero funcionó bien. Eso también me da. Sí, sí, eso es verdad. Y creo que parte de no querer soltar el control. Porque creo que el no reconocimiento es como que, pucha, ya sí funcionó y qué cólera que a mí no se me ocurrió. Entonces, que ya bien salió, pero no te lo reconozco. Es que ¿sabes qué pasa, Dani? Que muchos líderes todavía viven en el pasado y creen que la información, lo que hablaste del control, eso es poder.
información es poder, entonces tú no puedes saber más que yo. Tú Sí. no puedes decirme a mí cómo hacer las cosas. Bueno, vamos a la siguiente. Un líder que consigue resultados extraordinarios, pero destruye a su equipo, ¿debería seguir siendo líder? No, Creo que no es considerado no, líder. o sea, un líder que consigue resultados extraordinarios. Mira, yo he visto líderes que llegan al 120% en una evaluación de desempeño. Y cuando yo volteo a mirar al equipo, los veo estresados, ya uno a punto de divorciarse, el otro con más de 90 días de descanso médico, el otro ya ni aparece. Entonces, ¿realmente esa persona es exitosa? ¿Realmente ese líder te da los resultados que buscas? Bueno, mira también al equipo. Mira cómo llegaron a cierre de año. Las consecuencias de... ¿no? Por supuesto. Y sí, efectivamente, las organizaciones nos medimos por resultados. Yo también soy creyente de eso, pero tú tienes que cuidar a las personas con las que estás, tienes que conocerlos realmente. Y no es porque quieras saber la vida de alguien, es porque quieres saber qué lo mueve, cuáles son sus intereses, sus motivaciones, y con eso más bien acompañarlo y ser ese facilitador para que crezca. Si algo no funciona, tengo la confianza de sentarme contigo y decirte, Dani, no estamos llegando a resultado, algo no está funcionando. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tú y yo, no, solamente Jennifer no está a cargo, tú también, tú sumas en mi equipo y tengo que preocuparme por eso. Mira, yo creo que van a ser mucho mejor los resultados. Sí, hay algo que me quedo que tú decías que hay que conocer y no por querer involucrarte en su vida, pero es que, a ver, el trabajo ocupa casi el 80% de tu vida. Exacto. Si es que no es el 100, que hay personas que no tienen vida personal. Sí, yo antes era workaholic. Literal. Entonces, hay personas que todavía no entienden eso, ¿no? Que casi el 80% de la vida de las personas que están en su equipo es el trabajo. Exacto. Y si es que no buscas interesarte en cómo haces un equipo. No es un equipo, es una asociación que funciona con islas y tampoco es la idea. No, es que realmente hablan mucho de trabajo en equipo, que tenemos que hacer las cosas, todos estamos unidos, somos una tribu, hasta algunos utilizan ese término, ¿no? Sí, pero cuando tú conoces realmente el equipo, como tú dices, ves que cada uno trabaja en un lado, nadie aporta, nadie te ayuda, tienes que conocer al equipo, tienes que saber qué lo mueve y ayudarlo, más bien decirle, mira, puedes prepararte en esto, te ayudo, te doy tal proyecto, lo que quiero es que tú evoluciones. Eso debería ser realmente un líder exitoso. Perfecto. A ver, siguiente. Esas preguntas, ¿no? Pero... ¿Alguna vez sentiste miedo de decirle a un gerente general o a un comité algo que necesitaban escuchar sobre su cultura? Algo que salió en un diagnóstico de repente. Sí, pero cuando cuando era jefe y me senté por primera vez, yo recién aprendía temas de cultura y bueno, si era una transnacional y tenía miedo, o sea, mi jefe era extranjero en ese momento. Y yo decía, ¿cómo le explico? ¿Me va a entender? Es que él viene también de otra cultura. Eso te iba a decir, el choque de cultura. Todas esas cosas pasaban por mi mente. Obviamente decía, ¿qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Pero dije, es que si tiene bueno, en esa posición yo era jefe de recursos humanos, tengo que hacerlo, ¿no? Así recibo uno, entonces lo que hice fue presentarle cómo sería el modelo, qué es lo que buscamos en la compañía, cómo es que esto impacta en diferentes aspectos del negocio, hasta cómo se relaciona con nuestros stakeholders. O sea, comencé a explicarle todo el proceso. Idioma. Sí, entonces sí es importante, no te voy a negar que le puse números, ¿no? Sí. Porque si no, no me iba a entender. Ahora todo es con números. Entonces lo miró y me dijo, Jenny, yo no entiendo ese tema de cultura, no sabía que generaba ese impacto en el negocio. O sea, qué bueno que me has puesto números para poder entender. Sí, claro que sentí miedo de que no entendiera el impacto que quiero generar en la organización. Bien, bien, sí, me imagino. Siempre también me he preguntado eso de cómo lidias con jefes, CEOs que de repente vienen incluso de otra cultura personal, o sea, fuera de la empresa, ¿no? Y sí es complicado y pues, ahí está el miedo que tuviste en algún momento. Claro, pero sabes que también es entender la cultura de ellos, claro, y de las experiencias que vienen. Sí. A ver, vamos a ver, está grande.
Sí, de verdad, esa pregunta. Uy. ¿Las encuestas de clima realmente sirven o muchas empresas preguntan sin estar preparadas para escuchar las respuestas? Sirven, pero realmente debemos validar que las preguntas estén alineadas a las dimensiones o a los pilares, como quieras definirlo en tu compañía, que van a impactar en un cambio. Normalmente las empresas se centran en modelos conocidos. No voy a decir el nombre, pero en modelos conocidos. Pero yo te invito a que ahí más bien el equipo de recursos humanos pregunte, ¿estas son las dimensiones que tú realmente quieres medir? ¿Este es el impacto que tú buscas? ¿O realmente es otro aspecto, lo que realmente mi compañía necesita ahora? Claro, porque ahora es como un copy-paste, pero no todos los negocios son lo mismo, son diferentes giros, diferentes culturas, diferentes tipo de colaboradores, entonces sí, ahí también estoy de acuerdo contigo de que no se alinea la misma encuesta para todos. Exacto, de repente mi foco es, imagínate, bienestar organizacional, quiero preguntar alineado a esta dimensión. Mi foco realmente ahorita no es orgullo, realmente ya lo vivimos en la compañía. Entonces tienes que construir algo que sea real y que genere un impacto. Y se puede de repente hacer una encuesta de clima enfocada únicamente en, de repente no las 5 dimensiones, sino 2 que tú te hayas dado cuenta que en ese año han salido cosas que te hacen ruido. Sí, o sea, lo que pasa es que tienes que personalizarlo, no necesariamente tiene que ser 5 dimensiones, pueden ser 3, 2, 4. Tú eres la que defines, tú eres la especialista, tú sabes, tú conoces el negocio, sabes qué es lo que realmente se necesita. Yo no soy partidaria de copiar modelos. Por eso es que a veces también las encuestas de clima son muy mal tomadas porque son 50 preguntas. Y la gente es como 75, que, su madre, tantas preguntas. Entonces, por eso como que yo tenía eso, pero ¿por qué todos los años hacer las mismas 50 preguntas si te puedes enfocar en 20 que te van a solucionar algo a corto plazo? Porque son todos los años que se miden, entonces me va a servir, creo, más la corta que me va a ayudar a sacar inputs más rápidos que la larga, que es como que las últimas ya las marco por marcar, ¿no? Es que, Dani, no necesitas 80 preguntas para generar un cambio. O sea, si tienes 20 y por eso puedes construir un plan de acción que le vas a poder dar seguimiento, que vas a poder cumplir, que sí tienes los recursos, hazlo. Ahí es donde aparece también las organizaciones que dicen, es que yo no tengo presupuesto, yo no tengo plata. ¿De dónde voy a hacer todo ese plan de acción que va a aparecer? Prioriza, ¿no? Exacto. Entonces, realmente selecciona qué es lo que quieres trabajar este año. Eso se construye. En un año nadie va a tener un resultado del 95%. O sea, es imposible. Sí, perfecto. Siguiente. Se acaban. ¿Las empresas realmente quieren conocer su cultura o solo quieren confirmar que no está tan mal? Yo creo que realmente quieren conocer su cultura. Quieren saber qué es lo que se vive. ¿Qué es lo que pasa? Exacto. Realmente qué es lo que comparten en común. ¿Qué es lo que está sucediendo? La mayoría puedo decir que sí lo hace. También por cuando he visto consultoría y he estado en diferentes organizaciones, sí es entender para realmente poder hacer cambios, mejoras en la compañía. Perfecto. Bien, nos vamos a las 3 últimas preguntas. Muy bien. Estaba muy picante esta pregunta. ¿Se puede transformar una cultura sin tomar decisiones difíciles, incluso si necesitas desvincular personas? No, tienes que tomar decisiones difíciles. Y si tienes que desvincular a alguien, hay que hacerlo. Sí, parece difícil, pero si tú construyes un modelo de cultura claro, lo has comunicado, sabes cuáles son los comportamientos que requiere esta organización, tú los estás acompañando a estos líderes para realmente ayudarlos en el proceso. Y alguien, por ejemplo, te dice, no, yo no voy a cambiar. Yo tengo más de 25 años acá trabajando y siempre hemos hecho las cosas así. Entonces, tienes que tomar una decisión como gerente. El ser líder no solamente es hacer cosas que a tu equipo le agrade, sino también el pensar cómo es que esta persona está impactando. Si es alguien de tu equipo, si es un líder de la compañía. Entonces tienes que hacer un cambio. Perfecto. Le has dado las oportunidades.
y no las quiere tomar, ¿qué haces? Te toca, ¿no? Toca. Perfecto. No nos gusta, pero toca. Es difícil, pero sí es necesario, porque si no, pues se va a contaminar el resto de personas, creo también. Claro, y no puedes tener en mente como líder una necesidad tan alta de agradar. O sea, mira, yo lo digo así, yo no puedo ser la hada madrina de todos y que estén felices conmigo. Hay decisiones que de repente a ti no te van a gustar, pero yo estoy pensando en la compañía y yo estoy pensando que realmente este proceso de transformación va a ser genuino, va a ser real y quiero que los colaboradores lo puedan ver. Eso, por eso tomamos estas decisiones. Y ahí me nace una pregunta. Si esta persona que toca despedir es la cabeza, ¿es conveniente? Es la cabeza O del sea, el área. CEO de repente sí es mi stopper para hacer una transformación. ¿Es conveniente también tomar una decisión tan abrupta o aquí sí hay que pensar un poco más las cosas? Hay que pensarlo con el directorio. Obviamente tenemos que tomar en cuenta cuáles son los pros, los contras. Si hacemos este cambio ahorita, ¿en quiénes va a impactar? ¿Solo en los colaboradores, en nuestros clientes, en quién? Es un poco más fuerte ahí. Sí, pero claro que hay que analizarlo, ¿no? Claro, perfecto. Ya, nos quedan dos nomás, así se acaba esta parte. ¿La cultura realmente se come la estrategia en el desayuno o deberíamos dejar de repetir esa frase? No, sí se la come, porque sabes que tú puedes tener la mejor idea, la mejor estrategia. Acá están los resultados, ¿no? Tú quieres resultados, todos queremos resultados. Entonces yo puedo tener la mejor estrategia acá. Y en este proceso, en este puente, aparece la ejecución. Entonces necesitas generar esa ejecución y necesitas realmente que la cultura se siente con esta estrategia y que conversen. O sea, más bien deberían desayunar juntas. O sea, yo desayunaría con la cultura y estrategia deberían sentarse y decir, hay que ponernos de acuerdo. Sí, ¿cómo vamos a avanzar juntos? Pero sí se da en las compañías. A veces hay un enfoque fuerte solo en la estrategia, pero olvidan que lo que engloba es la cultura. Sí, no se puede desarrollar nada. No, o sea, y eso es, mira, un ejemplo claro que pasa en las compañías. Llega un nuevo ERP de la compañía. Sí, hay que implementar los procesos más ágiles, vamos a dejar de ser operativos. Haz tu GAN. ¿Cuánto nos vamos a demorar en la implementación? 12 meses. ¿Seguro 12 meses? Seguro, ya hemos definido los líderes funcionales, ya todo está claro, estamos listos. Ya tenemos también una gerente de gestión del cambio. Ya todo está armado. ¿Pasan los 12 meses? No, todavía no está terminado. No, hay muchos errores. No se puede. Culminó un año después. ¿Por qué pasa eso? Porque tu cultura no es sólida, tu cultura no está preparada para trabajar iniciativas que generen impacto. Entonces no va a ser exitoso. Claro. Perfecto. Ahora sí, la última. Esperemos que esté más tranquilita. No creo, cerramos con ese igualito las preguntas. Hablar de bienestar mientras se reconoce a quien trabaja hasta la madrugada, ¿es una contradicción? Claro que sí. Porque si tú hablas de bienestar, tú estás pensando en que realmente el colaborador se siente bien en todos los aspectos, no solamente en el tema profesional, sino en lo personal. Una persona que trabaja amanecida, dime, ¿cuánto va a ser su nivel de motivación, su nivel de productividad? Va a ser bajísimo y más bien eso trae enfermedades. Mira toda la cadena que trae el poder decirle a alguien, sí, te quedaste hasta las 2, 3 de la mañana trabajando. Y yo te digo algo personal, yo lo he hecho. Hace muchos años lo hacía. Y terminaba muy mal. Era más joven, de repente no sentía la pegada, pero me quedaba hasta la 1, 2 de la mañana trabajando, 3 de la mañana. Y decía, tengo que acabar. Y yo dije que tenía que presentar, quiero avanzar. Y al final eso me pasó factura. Ahí entra el saber decir que no algunas veces. Sí, y también aparece lo que tú has dicho. Un no también es positivo. Exacto. Sí. Bueno, Jennifer, muchas gracias. Esta es mi sesión favorita. A mí me gusta esas preguntas. Sí, ya me di cuenta. Gracias por soportarme. Le doy el pase a Vale para que podamos cerrar esta bonita entrevista. Jennifer, la verdad es que ha sido una entrevista muy, muy potente para nosotras. Sí. Creo que
era un tema que nos estaba haciendo ruido ya hace mucho tiempo. Como te digo, ambas seguimos mucho las redes y vemos constantemente post tras post y de distintos cargos en realidad, o sea, no solamente de cargos de alta dirección, sino también analistas, asistentes, jefes, coordinadores que hablan mucho hoy en día en cultura, ¿no? Y era importante tratarlo, y qué mejor que tratarlo de alguien que lo ha vivido en carne propia, no en una, sino en varias empresas. Así que, ya cerrando este espacio, ¿qué le dirías a las personas o a los colegas de gestión humana que están comenzando a iniciar o están evaluando la posibilidad de trabajar en las empresas en las que están una transformación cultural o un alineamiento? Bueno, primero decirles de que tienen que tener claro de que el equipo y la alta dirección, que el equipo gerencial es clave en este proceso. Sin ellos no va a haber ningún cambio. Que es importante generar la definición de los comportamientos. ¿Qué es lo que esperamos? Porque al final lo más importante de la cultura es poder compartir cuáles son mis creencias, tus valores, y que eso se viva y se respire en la organización. Eso es importante. Y yo creo que añadiría una más que salió durante toda la conversación, dos, la coherencia y la escucha por parte de nosotros en la operación en general. Sí, o sea, lo que pasa es que la coherencia sí tiene que estar presente, Sí. desde lo que haces, desde lo que dices, desde lo que piensas, parte. Entonces, Exacto. si yo digo algo y al final mis acciones dicen otra cosa, entonces, ¿cómo quieres generar cambios? Exacto. ¿Cómo quieres impactar en el negocio? Genial. Muy bien. Entonces, nada. Me ha Este ha encantado, sido... me ha encantado. A mí también, ¿ah? Me ha encantado. Qué bueno, fluido. chicas. Me encanta. Bien. Entonces, nuevamente, agradecerte por el espacio, agradecerte por abrirnos las puertas de tu casa también, para este espacio tan potente y de tanto conocimiento. Y queremos invitar también a la población, a nuestros seguidores, a que si tienen alguna consulta puedan dejar los comentarios, gustosos de poder también ir respondiendo las dudas que puedan ir saliendo. Entonces, mi querida Jennifer, nosotros tenemos una frase que es despedirnos diciendo RH y sin filtro. Ya. Entonces, tú nos ayudas con el sin filtro. Ya. ¿Ok? Esto fue RH. Sin filtro. Gracias. Gracias.